Publicite en la radio 3755-525819. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Bueno, más que nada y primeramente muchas gracias por atendernos. Ariel Semchuk o Semsuk, dueño de la empresa, propietario de la empresa Sol del Norte. ¿Qué tal? Buen día, ¿nos escucha? Sí, buen día, los escucho, un saludo a la audiencia. Bueno, nosotros también lo escuchamos muy bien. Acá Tony Lindstrom desde la radio de Oberá, obviamente todavía conmocionados por esta tragedia. Decía hoy el cura párroco de la comunidad de Campoviera, Néstor Fabián Sikoski, no fue una tragedia inevitable, fue una consecuencia evitable. Bueno, y claro, allí hubo una causa humana indudablemente, como por allí hay quienes ya exigen también en ese tramo de la ruta mejor señalización, entre otras cuestiones. Ustedes, hoy por hoy, ¿qué visión, qué evaluación tienen de esa tragedia, Ariel? Y para nosotros es una tragedia que nos atraviesa, que digamos, por empezar es muy doloroso las víctimas, los lesionados, doloroso por la edad de los chicos que fallecieron, que son chicos de la facultad. Yo he comentado ya en otras entrevistas que yo tengo dos chicos de esa misma edad, están cursando en la facultad y bueno, me pega de cerca. Todas las vidas son invaluables. Y bueno, también muy dolido de que de lo que ha pasado, cómo ha pasado en el lugar que ha pasado. O sea, nuestra empresa transporta muchos estudiantes, quizá la zona de mayor influencia de nuestro servicio sea Oberá. Conectamos Oberá con El Dorado, Irigoyen, y todos los días a esa hora de la madrugada salen dos unidades que se bifurcan en 2 de mayo. Estamos siempre atentos al transporte de estudiantes, y los estudiantes suelen ir los viernes, regresar los domingos. Así que bueno, o sea, teníamos mucha dedicación a los servicios que fueron afectados. Y esto nos golpea muy, muy duro, o sea, es una situación que bueno, que veremos cómo resolveremos. ¿Ya pudieron dialogar con chofer y guarda de la empresa? ¿Ellos pudieron de alguna manera testimoniar cómo ocurrió el hecho? Sí, se ha dialogado con el chofer. Justo hoy estuvimos haciendo cumplimentando papeles en Campoviera, y el chofer, bueno, me manifestó cómo fue en cierta forma la mecánica del accidente. El chofer es de Apóstoles, pero para ese día hizo noche en Oberá, en unas instalaciones que nosotros tenemos, y arrancó su servicio de Oberá. Se dirigía hacia Iguazú. Iba otro ómnibus que había venido de Apóstoles y pasaba por Oberá, iba a Irigoyen, transitaba con unos 10 minutos de antelación a este colectivo. Y bueno, me manifestó que mientras bajaba el arroyo, la pendiente, la curva del arroyo, cuando se encuentra, o sea, cuando va asomando al puente, ve que un auto viene, y en el momento en que ve que viene la luz, ve la luz del auto, y ya en un instante se da cuenta que la trayectoria no era normal, que estaba invadiendo su mano. En ese momento él intenta volantear para tirarse a la banquina, y bueno, luego de eso el auto lo embiste, siente el impacto, dice que siente como una explosión, y
después de esa explosión que él siente, que fue el impacto, él dice que iba sentado en el asiento con su cinturón de seguridad. Él agarra y tras el impacto se para, se incorpora sobre el volante, agarra con las dos manos el volante para tratar de que la unidad siga su curso y se para sobre el freno, pero evidentemente el impacto hizo que la dirección ya no le obedezca, o sea, aparentemente se habrá dañado algo en la dirección por el impacto y el colectivo siguió una trayectoria curva hacia el puente, hacia el lado izquierdo del puente. Él termina de frenar sobre el puente, pero como ya no tenía dominio sobre la dirección, el colectivo quedó con ruedas en el aire arriba del puente y o sea, sobre que termina de parar sobre el puente se cae hacia la izquierda y cae sobre el techo aparentemente. Y bueno, él me manifiesta que como tenía el cinturón es como que se mantuvo en el asiento, porque o sea, es admirable cómo ellos no se mataron, tanto el chofer como el guarda. Luego de eso él sale, sube por el borde del puente, y al momento de subir encuentra un celular con la linterna prendida, porque él después me cuenta que su celular lo pierde en el siniestro, cae al agua, no sé. Y bueno, en el momento de sube a la ruta encuentra un celular con una linterna prendida y ahí empieza a hacer señas y atajar a los autos. Después, bueno, los autos que él atajó llaman a la policía, hacen las llamadas pertinentes y bueno, y él me dijo que se desvaneció, o sea que se desmayó, tenía dolor en la pierna, se desvaneció y se desmayó. Después creo que se despierta en el hospital, me parece. O sea, quedó conmocionado. Pero se acuerda muy bien cómo ocurrió el incidente. Sí, o sea, lo que él recuerda es que él iba transitando la curva y que en el momento que él ve la luz del auto, ve que el auto venía mal, o sea, venía directo hacia el colectivo. Y bueno, en ese momento entre que él trata de volantear, el auto le impacta. Obviamente que podría haber quedado dormido, ¿no?, el conductor del vehículo por esas circunstancias. Y no sé, la verdad que... o decididamente se arrojó sobre el ómnibus. No, y no se sabe, qué sé yo. O sea, ayer escuché comentarios de un experto de SESBI, que entiendo las compañías de seguro lo envían para que hagan también una pericia del siniestro, y dice que el conductor tenía puesto el cinturón de seguridad, o sea que, digamos, hay muchas circunstancias, o sea, más allá de lo que está viralizado en los medios, de los audios y todo eso, creo que va a haber que esperar las pericias de todo y bueno, una conclusión final de las autoridades, digamos. Evidentemente el colectivo, claro, cae sobre el techo, porque allí se ve un aplastamiento y como consecuencia de eso las víctimas fatales, las que iban en la parte superior. Claro, sí, el perito ayer justo mencionó que las víctimas murieron por la compresión del techo contra los asientos. O sea, el colectivo en cierta forma, después del impacto, pierde la dirección. Y por más que el chofer intente doblar hacia la derecha, el colectivo sigue su curso hacia la izquierda. Y el chofer termina de frenar arriba del puente. Pero ¿qué pasa? La trayectoria había sido hacia la izquierda, hacia la baranda izquierda. Por el impacto le genera la rotura de la dirección. Y, o sea, eso es lo que nosotros estimamos, y también lo que dijo el perito ayer,
que salió en un medio de Posadas. Ujú, sí, Y sí. bueno, y el colectivo se detiene arriba del puente, pero lamentablemente al tener rota la dirección ya estaba mal posicionado y ahí se cae. Evidentemente, ¿ustedes te recuerdan haber vivido como empresa algún No, siniestro de estas características? no, no, para nada, para nada. Hemos tenido un siniestro hace 10 15 años con una persona, justamente un domingo a la mañana en la zona de Aristóbulo del Valle, con una persona alcoholizada que iba un chofer alcoholizado y el dueño del auto en el asiento del acompañante alcoholizado también, y bueno, impactaron contra un colectivo. El colectivo también cayó a un barranco en situaciones similares, pero bueno, en ese caso, o sea, se lamentó la muerte del guarda, pero no hubo víctimas en pasajeros, Mm. pero fue una circunstancia similar. Y bueno, en este caso, lamentablemente, el lugar fue el peor posible, porque si eso hubiera pasado 100 metros más adelante, el colectivo no hubiera caído en el puente Claro. y quizá no hubieran existido víctimas leves. Evidentemente ustedes en estas cuestiones tienen todo asegurado, digamos, como consecuencia y a partir de eso los daños sufridos pueden ser recuperados. No, o sea, yo no creo que recupere ciertas cosas. El daño está y bueno, sí, tenemos todos los seguros que nos exigen y, o sea, el mismo domingo la gente, tuvimos comunicación con la gente de la Mutual Rivadavia, que es el seguro que tenemos hace más de 20 años, y tuve comunicación con el gerente de la compañía, el gerente de Posadas, de la zonal, y ya me manifestó que iban a activar todos sus protocolos para este tipo de siniestro, o sea, dar cercanía a las víctimas, a los familiares y empezar a interiorizarse en los lugares que haga falta de los requerimientos. Eso es lo que me manifestó el gerente de la compañía. Mm. Muchas veces se destaca la necesidad de controles sobre las unidades, sobre los colectivos, el estado en el que viajan. Hubo tiempos en los que se advertía y mucho que esos controles no funcionaban y que se viajaba en condiciones por allí de neumáticos muy gastados, de mucha gente parada en los colectivos. Hoy, Ariel, ¿cómo está el transporte público de media o distancia en nuestra provincia? También se habla de una situación económica muy, muy difícil. ¿Cómo está en general la situación de las empresas y las prestaciones que están brindando? Y por mi parte, yo le puedo decir que la unidad que se siniestró era un vehículo modelo 2018. Tiene freno a disco, tiene cubiertas Michelin. O sea, la cubierta que tenía son las mejores que hay en el mercado. Eh, por el otro lado, le puedo decir que al ser una unidad de gran porte, las cubiertas que se pone adelante son súper anchas, o sea, son cubiertas que son las que tiene que llevar. Nosotros, por las características de las líneas, de los servicios que recorremos, tenemos que estar permanentemente trabajando con los freno a disco. O sea que la unidad estaba en condiciones, tenía técnica provincial y nacional, el conductor tenía carnet provincial y nacional, el conductor es un conductor que conoce la ruta, que hace muchos años se desempeña. O sea, como todos los conductores que hacen ese trayecto, son gente que hace ya mucho tiempo que se desempeña en ese recorrido. Por el otro lado, el transporte de la provincia te puedo decir que está mal. O sea, los costos hoy en día son exorbitantes. Una cubierta vale 1.000.000 de pesos, o más menos. El costo de pasaje es relativamente bajo. Ese día
había más caudal de pasajeros porque el pasaje era gratuito, o sea que nosotros no cobrábamos, no percibíamos nada en función al pasaje porque era el boleto electoral, que bueno, que después la provincia se encargará de reponer a las empresas. Y, pero sí, en general, el transporte está muy complicado, los costos de explotación son en dólares, eh, todo lo que uno requiere para el mantenimiento de una unidad es en dólares, el costo del pasaje no cubre los costos, o sea, cuesta mucho que cubra los costos de explotación. Una empresa hoy en día quizás se sustenta por ciertos días puntuales de la semana y el resto de los días trabaja o a pérdida o salvando los gastos. Pero bueno, o sea, el que tiene digamos, un rubro lo mantiene, sigue insistiendo, tiene vocación, no da el brazo a torcer, sigue apostando, y a veces hay épocas buenas y hay épocas malas, o sea, esta es una época muy difícil, la gente viaja menos, o sea, el porcentaje de utilidad, el de ocupación de los colectivos es menor, o sea, eso hace que nuestra rentabilidad sea más baja. En el caso particular de ese día, iban un poquito más de pasajeros porque el boleto era gratuito, no iban la cantidad de pasajeros quizás normales para ese día, porque ese servicio tiene más carga un viernes, de viernes para sábado, que de sábado para domingo. Y a su vez iban dos unidades, o sea, una adelante y otra atrás, por lo que expliqué anteriormente, o sea que iban todos sentados, no faltaba lugar. Estaba de parte nuestra, de la empresa, estaba todo correcto, el chofer, la alcoholemia le dio 0, estaba todo lo que tiene que estar, estaba. El conductor iba bajando en un momento de la charla, él me dijo que el colectivo tiene 8 cambios y él me dijo en un momento que él iba en sexta cuando venía en ese lugar, o sea, se puede hacer una relación de la velocidad que llevaba. De nuestra parte fue todo correcto, lo que pasó lamentablemente es el impacto del auto. Tampoco se a partir pueden, de ahí ya no se pudo hacer más nada. En este caso puntual, por cómo fue la mecánica del accidente, da la impresión que tampoco se pueden observar responsabilidades hacia el estado de la ruta. Bueno, pero complicó la señal. Si hay algo que se viene indicando, pero bueno, si hay algo que se viene indicando, pero bueno, a quién le caben las responsabilidades sobre ese tipo de rutas
que en la 14 están requiriendo de manera urgente las terceras trochas. Ariel, ¿nos escuchás? Sí, se cortó la comunicación. Sí, ahí la recuperamos. Te preguntaba sobre el estado de las rutas. ¿Ustedes cómo las ven? Muchas veces dijimos que las rutas de Misiones son un ejemplo en comparación, pero también esta Ruta Nacional 14, hay quien señala al respecto, falta mejor señalización por allí, en ese lugar hasta iluminación, y las famosas terceras trochas que venimos reclamando hace años en una ruta que no las tiene y que son muy necesarias. ¿Ustedes por allí transmiten en algún caso este tipo de necesidades para su mejoramiento? Y nosotros no tenemos ámbito para transmitir eso, pero el tema de hablar de la ruta acá, quizá, bueno, o sea, siempre habrá cosas para mejorar. La ruta es la misma de hace varios años, o sea, lo que hay es conocido en nuestro caso por los conductores, o sea, saben cada lugar, saben la curva, a dónde tienen que frenar, saben la parada, donde se detiene cada pasajero. Sí, me parece que un factor determinante es el control de alcoholemia, por ejemplo, sábado a la noche, o hay muchos días de eventos que, bueno, al otro día después hay accidentes, o sea, es sencillo, o sea, creo que a esta altura estamos en el año 2025, tendría que haber un control permanente en zonas de la Ruta 14, sobre todo de noche, o sea, tendría que ser permanente, tendría que haber un control en localidades que sea permanente, o sea, que uno, y al haber un control permanente, la persona que quiera beber y dice, no, yo no voy a la ruta porque me van a agarrar, claro, me van a detener, entonces se genera un hábito. Termina, claro, porque uno va a Brasil y en Brasil uno tiene un montón de cuidados y la gente se cuida, y quizá acá no pase eso. Y bueno, quizás estamos recurriendo a hablar de vuelta de un accidente que no tendría que haber pasado si ese conductor, dejemos de lado si se quiso matar o se durmió, pero si no estuviera alcoholizado, nosotros no estaríamos hablando del accidente en este momento. Y bueno, creo que pasa por ahí un poco el tema. La estructura de la ruta es algo que, o sea, en lugares del país hay lugares donde la ruta está dañada y la gente transita y se adapta a la estructura que tiene y, bueno, convive con eso. O sea, pero bueno, o sea, lamentablemente acá, sacando en limpio, esto es un accidente que nos arruinó la vida a todos, porque esa es la verdad, nos arruinó la vida a todos y que se podía haber evitado, y bueno, no sé, habrá que ver cómo se sigue. Bueno, muchas gracias, muy amable Ariel, abrazo, saludos y bueno, ojalá todo lo que se pueda hacer para evitar este tipo de siniestros podamos corregirlo, pero en este caso ha sido de un alto impacto y, como bien decías, todo lo estamos sufriendo. Bueno, gracias. Muy bien, gracias, hasta luego. Abrazo, hasta luego. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Era Ariel Semchuk, uno de los propietarios de la empresa Sol del Norte. Nos queda esto último, ¿no? Porque este incidente en particular, pero como tantos otros, tienen que ver con el consumo de alcohol. Y eso es algo que se puede controlar. No es algo incontrolable. El conductor del Ford Focus estaba alcoholizado, gravemente. Y sin ninguna duda tuvo que ver con la incidencia de esta tragedia. Por lo tanto, queda como primera lectura y de llamamiento urgente
lo que bien decía Ariel al final. Hay quienes están reclamando una señalización, iluminación, están las famosas terceras trochas, pero que no se conduzca más, que se logre cambiar el hábito y la costumbre con controles. Sin ninguna duda esto pasa por el control. El ejemplo brasileño que ponía lo ponemos siempre. No se puede conducir en una ruta habiendo bebido alcohol. Y esto debe estar claramente instrumentado. Si los controles son permanentes y regulares, bueno, uno sabe que no puede salir a la ruta porque lo van a controlar y bueno, después la sanción será grave. En la medida que se sepa esto y que entonces se tome la decisión de no transitar por las rutas después de haber tomado bebida alcohólica, bajamos la cuota de riesgo sensiblemente. Bueno, para reiterarlo insistentemente, mayores controles regulares del alcoholismo en los conductores, para que se adquiera el hábito y la costumbre de no salir a la ruta si uno ha consumido bebida alcohólica, porque bueno, se sabe, se entiende de que va a haber control y por lo tanto no está permitido. Eso depende directamente de los controles, directamente. Si sabemos que hay controles no vamos a conducir o no vamos a tomar, pero si tenemos la flexibilidad, el pensamiento de que no nos van a controlar, de que no va a haber nadie y que podremos circular, bueno, lo seguiremos haciendo con graves riesgos en ese sentido. Cuando ya son las 11:54 en todo el país. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.